unidos a principios de la década de 1970, era ruidoso de formas que no tenían nada que ver con la música. Era ruidoso por la ambición, por el ego, por hombres gestados, e intentaban demostrarse algo no solo al mundo, sino a sí mismos. El país venía de años de agitación en asesinatos, protestas, revoluciones culturales que cuestionaban la autoridad, la tradición y la jerarquía en todos los niveles. La certeza escaseaba. La gente buscaba símbolos que les aseguraran que la fuerza todavía significaba algo tangible, que la dominancia podía seguir siendo clara, medible y ganada. El deporte se convirtió en uno de los últimos espacios públicos donde se podía imponer orden al caos, y ningún deporte cargó con ese peso de forma tan intensa como el boxeo. El boxeo no era simplemente entretenimiento, era un conflicto ritualizado. Dos hombres, un ganador, un perdedor. Reglas lo suficientemente estrictas como para prometer justicia, violencia, lo bastante controlada como para sentirse legítima. En una época en la que las instituciones eran cuestionadas, el boxeo ofrecía algo antiguo y familiar, un enfrentamiento donde la preparación, la disciplina y la voluntad todavía podían decidir el resultado. Le daba a la gente una jerarquía en la que podía creer, y en la cima de esa jerarquía estaba el campeón de los pesos pesados. El campeón de los pesos pesados no era solo el mejor peleador con vida, era tratado como el hombre más peligroso que caminaba sobre la tierra. La fuerza tenía una escalera, y el hombre que ocupaba el peldaño más alto se convertía en la prueba de que la dominancia era real. En esa era, ese hombre era Joe Frazier. Frazier encarnaba todo lo que el boxeo respetaba. Era implacable sin ser imprudente, disciplinado sin ser llamativo, no vendía ideas ni personalidades, vendía inevitabilidad a Joe Frazier. No dependía de la poesía ni del espectáculo. Su presión hablaba por él. Cada paso hacia adelante comprimía el espacio, el tiempo y las opciones. Sus oponentes sentían como el ring se encogía a medida que avanzaba. Sentían como sus alternativas desaparecían una a una. Su gancho de izquierda no era simplemente un golpe, era una firma, una declaración de que la simplicidad, cuando se perfecciona hasta su forma más pura, puede ser devastadora. Había derribado a Muhammad Ali, un hombre que muchos creían intocable. Ese solo hecho tenía un peso enorme. Cerraba discusiones antes de que comenzaran entre los boxeadores. La pregunta nunca fue si Joe Frazier era peligroso. Eso se daba por hecho. La verdadera pregunta era, ¿cuánto tiempo podía sobrevivir una vez que decidía avanzar sobre ti? Su presión no estaba impulsada por la ira ni la fanfarronería, era mecánica, casi impersonal. No perseguía knockouts, aplicaba fuerza hasta que la resistencia cedía. La presión funcionaba. La presión quebraba a la gente. La historia del boxeo había demostrado esa verdad una y otra vez, mientras esta narrativa de dominancia se desarrollaba bajo luces brillantes y multitudes rugientes. Otra historia se desplegaba en un espacio mucho más silencioso. Bruce Lee se estaba convirtiendo en un nombre conocido, pero no en arenas llenas de peleadores. Aparecía en las pantallas de cine. Su velocidad, casi irreal. Sus movimientos demasiado rápidos para procesarlos con comodidad. Para el público, era un artista marcial. Un filósofo cuyas palabras sonaban profundas pero abstractas. Era admirado, incluso idolatrado, pero rara vez tomado en serio por el establishment de los deportes de combate. Para el boxeo, Bruce Lee existía fuera de la jerarquía. No tenía ranking, no estaba clasificado. No competía por cinturones ni títulos, no se sometía a la estructura que decidía quién importaba y quién no. Los externos incomodan a los sistemas porque no heredan sus suposiciones, hacen preguntas sin pedir permiso. Bruce Lee no abordaba el combate como un deporte gobernado por condiciones fijas, lo abordaba como un problema moldeado por la incertidumbre. Azautus, jueces, guanchis, eran conveniencias, no verdades. Su obsesión era la eficiencia, que funciona cuando la estructura se derrumba, que sobrevive cuando las reglas desaparecen, y el caos toma el control. Bruce Lee estudiaba los estilos de combate como un ingeniero. Estudia los puntos de tensión, no para admirar su elegancia, sino para descubrir dónde fallan. Le interesaba menos cómo algo funcionaba,
cuando todo salía bien que cómo se comportaba cuando las cosas iban mal. El boxeo le fascinaba, no por su espectáculo, sino por sus hábitos. Los peleadores de presión en particular captaban su atención. Hombres que avanzaban de forma implacable solían creer que el simple hecho de avanzar equivalía a control. Bruce cuestionaba esa creencia desde su base. Hablaba a menudo del compromiso y la conciencia. Cuando alguien se compromete por completo a una sola dirección, argumentaba, sacrifica sensibilidad hacia todas las demás. La presión puede dominar, pero también puede estrechar la percepción, y una percepción estrecha invita al tiempo, a los ángulos y a la interrupción ante. Estas ideas inquietaban a los tradicionalistas. Los boxeadores creían que la presión era pureza, la expresión más honesta del combate. Los artistas marciales creían que las formas eran sagradas, técnicas preservadas y transmitidas por linaje. Bruce Lee rechazaba ambos extremos, respetaba la habilidad donde quiera que la encontrara, pero desconfiaba de la rigidez en todas sus formas. Esa desconfianza lo hacía peligroso de una manera que nunca aparecía en las tarjetas de puntuación. Su amenaza no estaba en la fuerza bruta, sino en la adaptabilidad. Esta mentalidad lo colocaba entre mundos, demasiado poco convencional para los artistas marciales tradicionales, demasiado filosófico para los boxeadores, demasiado práctico para los puristas. No encajaba limpiamente en ningún lugar, y eso, por sí solo, generaba incomodidad. No intentaba derribar sistema, intentaba comprender sus límites. Aquí es donde la historia comienza a salirse del registro oficial. No hubo anuncio, ni promoción, ni apetito público que exigiera documentación. Lo que estaba a punto de ocurrir no podía existir abiertamente sin sacudir demasiadas suposiciones. En algún lugar, lejos de cámaras y multitudes, se organizó un encuentro privado. No una pelea. No un desafío. Solo curiosidad. Dos sistemas completos rozándose en un espacio cerrado. Joe Frazier estaba cerca de su mejor momento. Su rutina de entrenamiento era disciplinada hasta el punto del ritual. Carreras matutinas que tallaban resistencia en músculos y pulmones. Asaltos interminables que condicionaban cuerpo y mente. Sacos pesados que absorbían castigo sin quejarse. Esa previsibilidad no se veía como una limitación. En el boxeo, la excelencia repetible es el objetivo. Presión aplicada de forma constante hasta que algo cede. Su equipo vio el encuentro con ligereza, una oportunidad para complacer a una curiosa estrella de cine. Nada más. Bruce Lee, sin embargo, no lo tomó a la ligera. No llegó para probar dominancia ni para hacer una declaración. Llegó para observar, para poner a prueba si la presión, despojada de guantes, campanas y árbitros, conservaba la misma autoridad. Cuando ambos hombres entraron en la sala, no hubo tensión dramática, no hubo miradas desafiantes, no hubo provocaciones verbales, solo evaluación silenciosa. Los peleadores reconocen a otros peleadores no por palabras, sino por detalles, postura, respiración, equilibrio, cómo el peso se asienta en el suelo. Bruce Lee lo notó todo. Joe Frazier notó lo suficiente. Hablaron primero, de manera casual, sobre entrenamiento y acondicionamiento. El equipo de Joe hablaba con orgullo de la resistencia, del avance constante, de cómo la presión asfixia mentalmente a los oponentes mucho antes de hacerlo físicamente. Bruce escuchaba con atención. Siempre lo hacía preguntas, pero nunca las obvias. En un momento, preguntó cómo un peleador de presión mantiene la conciencia mientras avanza sin parar. La pregunta sonó simple, pero quedó flotando en el aire. Luego se movieron. Sin guantes, sin campana, solo espacio. Joe Frazier hizo lo que siempre había hecho. Avanzó, no de forma explosiva, ni agresiva, sino constante. Una atracción gravitatoria que forzaba decisiones. Bruce Lee no retrocedió. En línea recta. Se desplazó sutilmente fuera del eje. A veces solo unos centímetros. Movimientos tan pequeños que apenas serían perceptibles para un ojo inexperto. Pero esos centímetros importaban. Cada paso de Joe hacia adelante caía ligeramente desalineado. Al principio, parecía irrelevante. Gestión de distancia, movimiento ligero. Algunos observadores asumieron que Bruce estaba evitando el enfrentamiento, pero la evitación tiene tensión.
El miedo se delata. El movimiento de Bruce Lee era tranquilo, deliberado, sin prisa. No reaccionaba a Joe. Se posicionaba con antelación. A nadie estaba usando fuerza. No se trataba de daño, se trataba de información. Joe leía distancia y equilibrio. Bruce leía hábitos. A medida que pasaban los instantes, la presión de Joe aumentaba de forma natural, no como una decisión consciente, sino como instinto. Los peleadores de presión regresan a la presión cuando aparece la incertidumbre. Bruce percibió el cambio. Cuando la rutina reemplaza al pensamiento, surgen los patrones. Joe rodó los hombros, adelantó el peso. No fue un golpe, solo la intención de un Bruce, no bloqueó. No retrocedió, dio medio paso hacia adentro y hacia un costado. Un movimiento que parece insignificante hasta que lo cambia todo en Bruce Lee. No golpeó, extendió la mano y tocó ligeramente a Joe Frazier cerca de las costillas. No fue un impacto. Un toque. Suave, controlado, inconfundible. El mensaje no era físico, era conceptual. Estabas abierto aquí. Joe ajustó al instante. Los profesionales hacen eso. Entendió lo que representaba ese toque. La presión se relajó, no por miedo, sino por desalineación. Comenzó a cortar ángulos, intentando cerrar el espacio de otra forma. Bruce no enfrentó la fuerza. La guió. Joe avanzó de nuevo. Un poco más afirmativo. Esta vez, los dedos de Bruce rozaron el cuello ligerón clínico. Lo que inquietó a la sala no fue el contacto, fue la expresión de Bruce Lee en calma, neutral. Cousins, los peleadores de presión se alimentan de intensidad. Cuando la intensidad no se refleja, el ritmo se rompe. Joe nunca lanzó un golpe completo. Eso importaba. En el intercambio duró segundos. Quizás menos de un minuto. El silencio llenó la sala. Nadie aplaudió. A nadie lo tomó a broma. Algo se había derrumbado en silencio. No un hombre, sino una suposición. Que la presión por sí sola dicta resultados fuera de la estructura. Joe aflojó su postura no en derrota, sino en reflexión. La confusión dio paso a la curiosidad. Rompió el silencio con una pregunta, no sobre poder, sino sobre el tiempo. Bruce respondió de forma simple, explicando que el tiempo no es velocidad, sino actuar antes de que el oponente termine de decidir. El boxeo se basa en la reacción. Bruce trabajaba sobre la anticipación. El encuentro terminó en silencio, sin declaraciones, sin cámaras. Bruce se marchó con una sola observación. Todo sistema funciona perfectamente dentro de sus reglas. Sal de ellas, y todo cambia. Joe asintió. Aceptación sin rendición. Pasaron los años. Nada cambió, de forma dramática. De la noche a la mañana, Joe volvió a los campamentos, a las peleas, a los campeonatos. Bruce volvió al cine, a la coreografía, a la filosofía, pero aparecieron cambios sutiles. Presión, acompañada de conciencia. Ángulos donde antes había líneas rectas. Los deportes de combate evolucionaron en silencio. No existe grabación de ese encuentro, pero la influencia no requiere prueba, requiere adopción. La evidencia nunca estuvo en una historia, sino en el comportamiento. Los peleadores comenzaron a moverse distinto. Los analistas comenzaron a hablar distinto. El lenguaje de Bruce Lee dejó de sonar místico y empezó a parecer obvio. Los muros entre estilos se resquebrajaron. Esta historia sobrevive no porque prometa un ganador, sino porque se niega a ofrecer uno. Desafía la idea de que la dominancia es universal. Nos recuerda que la fuerza depende del contexto, que los sistemas tienen límites y que la conciencia transforma el poder. El silencio, de Joe Frazier, importó. Descartar algo sin valor es fácil. Procesar algo que incomoda no lo es. Bruce Lee nunca buscó validación, no persiguió cinturones ni aprobación pública. Su trabajo era refinamiento, no conquista. La verdad, para él, no era estática. Esa adaptabilidad es la razón por la que la historia perdura, no como un mito de victoria secreta, sino como un recordatorio de que las batallas más importantes no terminan con aplausos. La comprensión rara vez es ruidosa, no se anuncia con manos en alto, ni cámaras brillantes, se asienta en silencio, remodelando los instintos con el tiempo. Una vez
que la conciencia entra en la ecuación, la fuerza nunca vuelve a ser la misma Anne. Por eso la historia se niega a desaparecer, no porque la gente crea que ocurrió exactamente como se cuenta, sino porque intuye que algo así pudo haber ocurrido, que en una sala silenciosa, sin reglas, las suposiciones se comportan de otra manera, y esa posibilidad basta para inquietar. Creencias rígidas. En los deportes de combate modernos, rinden homenaje a esta idea sin saberlo cada día. Los peleadores circulan en lugar de marchar en línea recta, rompen el ritmo en lugar de alimentarlo. La presión sigue siendo respetada, pero ya no es venerada. Se ha convertido en una herramienta más, y las herramientas, una vez comprendidas, pierden su misterio. En lo que hacía inquietante a Bruce Lee no era que rechazara el boxeo, era que lo entendía demasiado bien como para aceptarlo ciegamente. Veía el boxeo como un entorno que recompensaba ciertos comportamientos bajo condiciones. Elimina esas condiciones, y el comportamiento debe adaptarse o fracasar. Esa idea amenaza a cualquier sistema construido sobre la certeza. En Joe Frazier representaba la certeza, era la prueba de que la disciplina, la repetición y el avance implacable podían dominar a los mejores del mundo. Esa verdad no desapareció tras un encuentro silencioso, pero ganó contexto. Y el contexto cambia cómo se usa la verdad. Anne. Esta historia no busca disminuir a Joe Frazier, no perdió nada aquella noche. Sus logros permanecieron intactos. Lo que cambió fue la percepción. Anne. La comprensión de que incluso los sistemas más poderosos tienen bordes. Bruce Lee nunca intentó entrar en los límites del boxeo. Rodeó esos límites. Esa distinción es la razón por la que la comparación entre ambos siempre fue malinterpretada. La gente quería una pelea. Bruce quería comprensión. Joe quería claridad. Ninguno quería espectáculo. El mundo prefiere el espectáculo porque simplifica en héroes y villanos, ganadores y perdedores. La realidad rara vez ofrece ese consuelo. La realidad ofrece variables. Bruce Lee vivía en esas variables. Entrenaba para la incertidumbre, no para el control. Esa mentalidad es difícil de vender. No vende cinturones ni entradas, vende conciencia. Y la conciencia no se puede otorgar. Say Deep Gainer. La razón por la que esta historia reaparece una y otra vez no es porque la gente quiera creer en una pelea secreta, es porque reconoce una verdad más profunda, que la dominancia es condicional, que la fuerza sin conciencia tiene límites, que la adaptabilidad sobrevive más tiempo que la fuerza. Cuando la gente dice que si algo no fue grabado, no ocurrió, malinterpreta cómo funciona la influencia. La influencia no necesita imágenes, necesita absorción. Nadie tuvo que decir que Bruce Lee tenía razón, solo tuvieron que empezar a moverse de otra manera. Así, es como las ideas ganan, sin confrontación, en silencio. De forma invisible, integradas, no anunciadas. Joe Frazier lo entendió. Descartar algo irrelevante es fácil. Procesar algo que desafía tu forma de pensar no lo es. Procesar lleva tiempo. A veces, toda una vida a hoy. Las ideas de Bruce Lee suenan normales en ángulos, tiempo en adaptación. Nadie se ríe de ellas ahora, pero cuando él las expresó, el lenguaje aún no existía. Liga. Antes, suele parecer estar equivocado, hasta que el tiempo alcanza. Así que cuando la gente oye Bruce Lee contra Joe Frazier, imaginao no cauchis, udejotao secretaos, eso pierde el punto. Lo que ocurrió no fue un concurso de poder, sino una comparación de filosofías. Presión contra percepción. Reglas contra realidad and fuerza contra conciencia. No hubo marcador, no hubo árbitro, no hubo decisión. Y por eso, la historia importa. Nos recuerda que las batallas más importantes no terminan con aplausos, terminan con comprensión. Y la comprensión no exige attention. Cambia los instintos de forma silenciosa y permanente. Una vez que ese cambio ocurre, nada vuelve a ser exactamente como antes.